Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Good morning. Buenos días. Once upon a time, Érase una vez. there were three little pigs. Había tres cerditos. Oh, nice. They're making pig noises you may not be able to hear. These three little pigs wanted to build themselves some homes, Estos tres cerditos querían construirse una casa, but the problem with these three pigs was there was a wolf that was always trying to attack them. pero el problema con estos tres cerditos es que había un lobo que siempre intentaba atacarles. And obviously the wolf wanted to have himself a little bacon. Y claro, el lobo quería tener un poquito de bacon. So he went to the first pig, Así que él fue al primer cerdo and that pig had built his house out of straw. y ese cerdo había construido su casa con pajitas. And the wolf came, Y vino el lobo and he was very, very threatening. Yeah, había mucho miedo. Okay, and he then said, I'm going to huff and I'm going to puff and I'm going to blow your house down. y dice, voy a hacer todo eso y voy a quitar tu casa. Oh no! And the pig that was in the straw house went flat. Y la casa construida con pajitas se cayó. It was not strong enough to withstand the wolf, Porque no estaba lo suficientemente fuerte para enfrentarse al ataque del and so lobo. that little pig ran to be with his brother. Así que ese cerdo pequeñito fue corriendo a su hermano. And that second pig, he built his house out of wood Y el segundo construyó su casa con madera. because he was smarter and thought, well, I'm not going to use straw. Porque era más inteligente y dijo, no voy a usar pajitas, I'll use wood. voy a usar madera. But then the wolf came, Pero luego vino el lobo and he was very threatening. y daba mucho miedo. Yes. And he said, I'm going to huff and I'm going to puff and I'm going to blow your house down. Y dice, voy a saltar, voy a soplar y voy a hacer caer tu casa. Oh no, and the wood house fell. No, y se cayó la casa de madera. And the wolf was chasing them, Y el lobo los estaba persiguiendo and they ran to their brother pig, their sister pig. y corrieron a su hermana cerdo. Now the third pig was very, very smart Ahora, el tercero era muy inteligente and had learned from the other pigs y había aprendido de los otros dos. and built her house out of bricks. Y construyó su casa con ladrillos. And of course the wolf came. Y obviamente vino el lobo And he tried again to give them that scary threat. e intentó otra vez meterles miedo. And he said, I'm going to huff and I'm going to puff and I'm going to blow this house down Y dice, voy a saltar, voy a soplar y voy a hacer caer esta casa. And he tried. Y lo intentó. And what happened? ¿Y qué sucedió? The brick house didn't fall. Que la casa con ladrillos no cayó. The wolf could not get the pigs El lobo no pudo llegar a los cerditos because that house was built to last. porque esa casa fue construida para permanecer. And so the wolf could not get in, Así que el lobo no pudo entrar and the pigs were saved. y los cerdos estaban a salvos. Thank you. Gracias. Thank you to our teenagers and Nelio. Gracias. Gracias a nuestros adolescentes y Nelio. If you are interested in helping with drama, you're welcome to talk to me, and I'll be happy to put you on the list. Si estás interesado en ayudar con los pequeños teatros, puedes hablar con la pastora y os pondrá en la lista. This morning we're starting a new series. Esta mañana vamos a empezar una nueva serie. How are you building your life? ¿Cómo estás construyendo tu casa? What is vida. it that you are using to build your life? ¿Qué es lo que estás usando para construir tu vida? Now, the story of the three little pigs is not in the Bible. Ahora, la historia de los tres cerditos no está en la Biblia,
But it certainly has some wisdom for us. pero tiene algo de sabiduría para nosotros. Because if you are building your life on straw, Porque si estás construyendo tu vida con pajitas if you are building your life on things that do not last, o con cosas que no van a permanecer o durar, when trouble comes, you will not stand against that adversary. cuando venga problemas no vas a poder permanecer fuerte frente a ello. We want you to build a life that will stand up to whatever circumstances happen. Queremos que construyas una vida que pueda permanecer frente a cualquier circunstancia. So the best book that I know, the best scripture I know for that, Así que el mejor libro que conozco, el mejor libro de la escritura que conozco para ello is the book of Nehemiah. es el libro de Nehemías. Now, if you have an actual Bible, Ahora, si tienes una Biblia física, when you're trying to find Nehemiah, dust comes out. cuando estás intentando encontrar el libro de Nehemías sale polvo. Because you haven't been there in a while. Porque nunca, no has entrado allí en un rato. That's not a book of the Bible that a lot of people read all the time. No es un libro la Biblia que muchos leen, But it's one of my favorites. pero es uno de mis favoritos. Who is Nehemiah? ¿Quién es Nehemías? Why does it matter? ¿Por qué importa? What can we learn here? ¿Qué podemos aprender aquí? First, let me help you understand a little bit of the context so that we know where we're going. Primero déjame ayudarte a entender un poquito del contexto para que sepáis a dónde estamos yendo. Nehemiah comes about 500 years before the birth of Christ. Nehemías viene como 500 años antes del nacimiento de Jesús. So what you need to know is basically where he fits in the Old Testament. Entonces lo que tú tienes que saber es dónde él encaja en el Antiguo Testamento. So you remember Moses, you remember the promised land, the people of Israel. Así que recuerdas Moisés, la tierra prometida, el pueblo de Israel. At a certain time they said, we want to have a king, we want to be a kingdom. En un tiempo dijeron, nosotros queremos tener un rey, queremos ser un reino. And so they had first King Saul. Así que primero tuvieron al rey Saúl. There's a slide for this. Hay Then una- then you had King David and then his son Solomon. Y luego al rey David y luego su hijo Salomón. After the death of Solomon, there's a problem. Después de la muerte de Salomón hay un problema. There was kind of a civil war and it created two kingdoms. Había una guerra civil que creó dos reinos. Israel was the northern kingdom. Israel se convirtió en el reino del norte. They were very wicked Eran muy malvados and they eventually got conquered and then they were exiled to Assyria. y eventualmente fueron conquistados y fueron exiliados a Siria. Now, Judah, the southern kingdom, Ahora Judá, el reino del sur, they were a little bit more holy. eran un poquito más santo. Not a lot, but a little bit more. No mucho, un poquito. And so they lasted a little bit longer before they also got conquered and exiled to Babylon. Así que ellos duraron un poquito más hasta que ellos también fueron conquistados y fueron exiliados a Babilonia. When we say that they were exiled, we mean they were hauled off like the picture you see there. They were all displaced to a new country. Cuando decimos que fueron exiliados, es así como la foto ahí, que fueron literalmente movidos a un nuevo país. Now, Judah Ahora Judá, in Babylon, en Babilonia, Babylon gets conquered by another country. Babilonia fue conquistado también por otro país. So then that new country, the Persians, they inherited all these exiles. Ahora este nuevo país de Persia heredó todos estos exiliados. Exilios. And God moved on the heart of that king. Y Dios movió en el corazón de ese rey. And he said, we should send some of these people back to their country and let them rebuild it. Y dijo, debemos mandar algunas de estas personas a su país para que la puedan reconstruir. Because, that would be to our financial advantage. Porque eso sería para nuestra ventaja If financiera. they get some industry going, they'll pay us tribute. Si tienen algún tipo de industria que está funcionando, pues nos van a pagar impuestos. We see this in 2 Chronicles 36. Vemos esto en Segundo de Crónicas 36. This is the exile. It says, the king took home to Babylon all the articles, large and small, used in the temple of God, and the treasures from the Lord's temple, from the palace of the king and his officials. Then the army burned
the temple of God, tore down the walls of Jerusalem, burned all the palaces, and completely destroyed everything of value. The few who survived were taken as exiles to Babylon, and they became servants to the king and his sons until the kingdom of Persia came to power. Dice, todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. So if you can throw that slide back, the one that had the timeline. Así que se puede decir ahí. So at the end of the Persians taking over, Así que al final, cuando el reino de Persa tomó el control, they said, let's send some back and let's rebuild that area so that we'll have, a financial advantage. dijeron, vamos a mandar a algunas personas de vuelta y reconstruir ese área para que tengamos ventaja financiera. The name with the Z, Zerubbabel, El nombre que empieza con C, Zorobabel, he went first, company A. él fue primero, digamos, grupo A. And their sole responsibility was to rebuild the temple. Y su responsabilidad era reconstruir el templo. All the Jewish people were happy. Todos los judíos estaban That was felices extremely symbolic and spiritual for them. porque eso era muy simbólico y espiritual para ellos. Then they sent Ezra, company B, Y luego mandaron a Esdras, compañía o grupo B, so that he could start actually instructing scribes, educated men. para que él pudiera empezar a enseñar a los escribas y a las personas educadas. And then Nehemiah, that's where we pick up now, Y luego Nehemías, que es donde nosotros estamos ahora, he realized that the temple was rebuilt, that's good, él se dio cuenta de que el templo había sido reconstruido, que eso es bueno, but nothing protected it. pero no había nada que lo estaba protegiendo. I want you to hold that in your mind. Quiero que mantengan eso en la mente. The temple was built El templo estaba construido, with nothing to protect it pero no había nada que lo estaba protegiendo. for 90 years. Durante 90 años. Nehemiah decides we need to protect the temple. The city needs walls. Y Nehemías decide, necesitamos proteger al templo, la ciudad necesita murallas. And 90 years is a long time to be waiting. Y 90 años es un tiempo largo para esperar. Why does this matter? ¿Por qué importa esto? What spiritual application can we get from this right now? ¿Qué aplicación espiritual podemos conseguir de esto ahora? Do you know what the Bible says in 1 Corinthians? ¿Sabe lo que dice la Biblia en 1 de Corintios? You are the temple. Vosotros sois el templo. You are the temple where God dwells today. Vosotros, tú eres el templo en el que Dios habita hoy. If you have accepted Jesus Christ as your Savior, He dwells in you. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Él vive en ti. But what protects you? ¿Pero qué te protege? For 90 years, the temple was rebuilt with nothing to keep it from falling again. Durante 90 años el templo había sido reconstruido, pero no había nada que lo protegía de los ataques. That brings us to Nehemiah. Y eso nos lleva a Nehemías. And the idea of this series is spiritual disciplines. Y la idea de esta serie son disciplinas espirituales. Because as you are building your spiritual life, Porque a medida que tú vas construyendo tu vida espiritual, I am glad that you have Jesus Christ as your Savior. estoy muy contenta que tienes a Jesucristo como tu Salvador. You have begun to build correctly. Has empezado a construir de forma correcta. You have a foundation in Jesus Christ. Tienes ese fundamento, este base en Jesucristo. But what protects that? Pero, ¿qué es lo que protege a eso? This is what we call spiritual disciplines, practices that will ensure that your temple stays strong. Esto es lo que llamamos disciplinas espirituales, que son prácticas que van a asegurar de que tu templo pueda permanecer.
So number 1, Número 1 recognition. es el reconocimiento. This is where, at the very beginning of Nehemiah, we pick up on his emotion when he understands the state of the walls. Aquí es donde al principio de Nehemías nos damos cuenta de su emoción cuando él se entera del estado de las murallas. They said to me, the remnant there in the province who survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. As soon as I heard these words, I sat down and wept, and I mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. Ellos me respondieron, los que libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. I know that for many people, talking about spiritual disciplines, you automatically are like, oh, prayer, fasting, reading the Bible. Sé que muchas personas cuando escuchas la frase disciplinas espirituales, automáticamente estás pensando, vale, ayuno, oración, leer la Biblia. Those are spiritual disciplines. Esos son disciplinas And we're going to espirituales. talk about them. Y vamos a hablar acerca de ellos. But what I'd like to start with right now is first recognition. Pero con lo que me gustaría empezar es primero el reconocer. Because you won't do what you don't think you need. Porque no vas a hacer lo que piensas que no necesitas. And a lot of you don't think you need spiritual disciplines. Y muchos de vosotros pensáis que no nos hace falta las disciplinas espirituales. Or at least you think, well, I pray and I read the Bible, so I'm good. O quizás piensa, bueno, por lo menos oro y leo la Biblia, así que estoy bien. Do I need to do all those other things? ¿Tengo que hacer todo lo demás? I'm okay. I have a Bible plan Estoy bien, tengo mi plan de Biblia every morning. todas las mañanas. Is that enough? ¿Eso es suficiente? Well, this is where he starts here, recognition. Aquí es donde él empieza el reconocimiento. Know the condition of your walls. Conocer la condición de tus murallas. I don't know your walls. Yo no conozco tus murallas. I actually don't know if there are cracks, if there's weeds growing in the walls. No sé si hay grietas o si hay mala hierba creciendo en tus murallas. But I think most of us probably have something that needs to be rebuilt a little bit. Pero yo creo que la mayoría de nosotros probablemente tengamos algo que tiene que ser reconstruido un poquito. Because over time we let go of our good habits. Porque con el tiempo dejamos ir nuestros hábitos buenos. And a little bit after that, you let go of a little bit more. Y después de eso dejas ir un poquito más. Oh, well, this month I didn't do discipleship because, I had some other things going on in my life. Bueno, este mes no pude hacer discipulado porque tenía otras cosas que estaban ocurriendo en mi vida. Oh, well, next Sunday I'm not going to be at church because, a bunch of my friends were going to have a big birthday party in the park and, it's really something special, so I'm just not going to go to church that day. Bueno, es que el domingo que viene no voy a estar en la iglesia porque mis amigos vamos a tener un cumpleaños especial. Es algo especial, así que no voy a ir a la iglesia ese día. This is normal, right? Everybody has things. Esto es normal porque todos tenemos cosas. And then a few weeks after that, it's another thing. Y luego unas semanas después de eso es otra cosa. And then it's another thing. Y luego es otra cosa. It's just small, tiny, little cracks. Son pequeñas, diminutas grietas. And then over time, it becomes like a chasm. Pero con el tiempo se convierte en algo mucho más grande. Oh, wow. I don't even remember the last time I did discipleship. ¿Sabes qué? No recuerdo la última vez que hice discipulado. Oh, yeah. It's been like months since I went to that group. Hace meses que fue a ese grupo. Oh, yeah. I was fasting a lot, a long time ago, but then I stopped, and I really haven't been lately. Bueno, es que hace mucho tiempo yo ayunaba mucho y lo dejé y la verdad que últimamente no he estado ayunando nada. This is why I say, before you even get started with this, you have to recognize what state are your walls in. Por esto digo que antes de que empieces con estas disciplinas, tienes que reconocer en qué estado están tus murallas. And why is it that it's so easy to just neglect
the things of God. ¿Y cuál es la razón por la que es muy fácil el dejar ir o dejar de lado las cosas del Señor? I think about how people just kind of don't pay attention. Pienso en cómo las personas no prestan atención. You ever talk to somebody who's not paying attention? ¿Algunas veces has hablado con alguien que no presta atención? Some of you are married, so you're like, uh-huh. Algunos están casados, así que estás como, ajá. I know exactly what it's like to have a conversation where he's not listening. Sé exactamente cómo es tener una conversación con él que no está escuchando. Or she's not listening. O quizás ella no está escuchando. And this is sometimes where we're just like, God is trying to get our attention. Y esto es algo que a veces decimos que Dios está intentando llamar nuestra atención. Hey, this isn't good. Oye, esto no está bien. I'm trying to get your attention and call you back. Estoy intentando tener tu atención y llamarte de vuelta. You need prayer. You need the Spirit. You Me need necesitas this. a mí, necesitas a la oración, necesitas el Espíritu Santo, necesitas esto. And just like a spouse, you're like, uh-huh. Yeah, uh-huh. Y así como el marido o la mujer, estás como, Yeah, lo que tú dices, uh-huh. Yeah, whatever. whatever you say. Yeah. But you're not actually paying attention to what God's saying. Pero no estás prestando atención a lo que Dios está diciendo. This is where we're saying you have to actually listen Aquí estamos diciendo que de verdad tienes que escuchar to what your Savior is saying. a lo que tu Salvador está diciendo. It's good marriage advice too. Eso también es buen consejo de matrimonio. Listen to your spouse. Escucha a tu pareja. Which reminds me, Que me recuerda, we would like to celebrate with Jordi and Rebecca queremos celebrar con Jordi y Rebeca, who got engaged last night. que se comprometieron anoche. ¡Woohoo! After service, you can give them all the rest of your marriage advice. Después del culto puedes darles todos los consejos de matrimonio que tengáis. Punto uno, escucha a tu esposo o esposa, ¿vale? Okay? Number one, listen to your spouse. All right. Recognize the condition of your walls. Reconocer la condición de tu muralla. I think another part of us is also just procrastination. Y creo que otra parte de nosotros es el procrastinar. We know that the walls need help, Sabemos sabemos que nuestras murallas necesitan ayuda, but we're like, okay, I will, as soon as I get done this issue with work. pero decimos, vale, lo haré, pero una vez terminado este problema con mi trabajo. Okay, but in June, I'll be more free, but then it's summer. Y luego decimos, vale, en junio tendré más tiempo libre y luego es verano. So I'll just wait until September. Así que voy a esperar hasta septiembre. A la vuelta, then I'll get committed again. Cuando volvemos, allí es donde ya me voy a I comprometer otra can't vez. start fasting now. It's like the best time of the year. Bueno, Terrazas es que yeah, no puedo están abiertas. empezar a ayunar ahora porque es el mejor tiempo del año. So I can't fast when we're about to have a lot of picnics. No puedo estar ayunando cuando estamos a punto de tener muchos picnics. I know the condition of my walls. It's not good. Sé y reconozco la condición de mis murallas. No es bueno. God, just give me a little bit more time, okay? Pero Dios, dame un poquito más de tiempo, ¿vale? Nehemiah said, 90 years this temple has been without protection. Nehemías dijo, 90 años este templo ha estado sin protección. I can't take it another day. No puedo esperar un día más. I recognize these walls must be rebuilt now. Reconozco que estas murallas deben ser construidas ahora. And that is important to us because nobody becomes degenerate in one day. Esto es importante para nosotros porque nadie tiene sus murallas en malas condiciones en un día. It happens little by little. Sucede poco a poco. One decision at a time. Una decisión a la vez. One temptation at Una a time. tentación. This is what Nehemiah 2 tells us. Esto es lo que nos dice Nehemías capítulo 2. He went to Jerusalem. He says, I was there 3 days. I rose in the night, I and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There was no animal with me but the one on which I rode. I went out by night by the valley gate
to the Dragon Spring, to the Dung Gate, and I inspected the walls of Jerusalem that were broken down, and its gates had been destroyed by fire. And then I went on to the Fountain Gate and to the King's Pool, but there was no room for the animal I rode on to pass. Then I went up by night to the valley, and I inspected the wall, and I turned back, and I entered by the valley gate, and so returned. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de las murallas de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. There's a slide for this as well, just to help you understand how he went out at night to see these walls. Hay una... Eso. Para que puedas entender cómo él salió para ver estas murallas. To recognize how bad is this? Para reconocer lo malo que era la condición. He felt immediate conviction. When they told him the walls were destroyed, he felt responsible. Él sintió esa convicción inmediata. Cuando a él le contaron que las murallas habían sido destruidas, se sintió responsable. But he still had to go check out how bad is it. Pero tenía que ir a ver la condición y cómo de malo era la situación. He went out by night Y salió por la noche, without telling everybody what he was doing, Sin just to inspect the damage. sin decirle a todo el mundo lo que él estaba haciendo, simplemente para inspeccionar el daño que había hecho. Recognize the condition of your walls. Reconocer la condición de tus murallas. I cannot do that for you. Yo no puedo hacerlo por ti. You and the Spirit of God know what your condition right now is. Tú y el Espíritu de Dios sabéis cuál es la condición ahora. But if there is neglect, if there are things in your life that need to be rebuilt, that's where spiritual disciplines come in. Pero si lo dejas de lado y hay cosas en tu vida que tienes que reconstruir, allí es donde entran las disciplinas espirituales. Which brings us to number 2, reconstruction. Que nos lleva al número 2, que es la reconstrucción. How do you reconstruct the broken walls? ¿Cómo reconstruyes las murallas rotas? We start with prayer and fasting. Empezamos con el ayuno y la oración. That's the most basic. Eso es lo más básico. The book of Nehemiah, especially the beginning, is written as a personal journal. El libro de Nehemías, especialmente el primero, se escribe como un diario personal. That's why he says, I went out, I did this. It's his personal notes. Por eso él dice que yo hice esto, yo salí, porque son sus notas personales. And in 13 chapters, he talks about praying at least 12 times. Y en 13 capítulos habla acerca de orar por lo menos 12 veces. And some of his prayers are profound and some of them are quick. God help me. Y algunas de sus oraciones son profundas y otras son rápidas, diciendo, Dios, ayúdame. But over and over, anything that happened to this guy, his immediate response was always prayer. Pero una y otra vez, lo que sea que le sucediera a este hombre, su respuesta inmediata siempre era la oración. When he faced opposition, he prayed. Cuando se enfrentó a oposición, él oró. When he had anxiety, he prayed. Cuando él tenía ansiedad, oró. When he was asking God with requests and petitions, he prayed. Cuando él estaba pidiéndole a Dios cosas con sus diferentes peticiones, él oró. Every emotion this guy felt, every situation in all this entire tiny book, it says, then I prayed. Cada emoción que él sintió, cada situación a la que se enfrentó en este libro tan pequeño, él dijo, y luego oré. And I ask you, is that how you are building your personal life? Y te pregunto, ¿así es como tú estás construyendo tu vida personal? Something terrible at work happened this week. Algo terrible sucedió en el trabajo esta semana. So I talked to my 5 best friends. Así que hablé con mis 5 mejores amigos. I asked ChatGPT how to complain to my boss in a nicer way. Wow.
Le pregunté a ChatGPT cómo quejarme a mi jefe de una forma más amable. I think about 1,000 things that we do, but can we say, this thing happened to me and then I prayed? Pienso en las miles de cosas que hacemos, pero nosotros podemos decir que esto me sucedió y entonces yo oré. Prayer is not just the last resort after you've done all the other things. La oración no es la última respuesta cuando ya has hecho todo lo demás. There is a discipline of prayer where it's the first thing you do. Hay una disciplina con la oración donde es la primera cosa que tú haces. And then you follow through with what the Spirit put in your heart while you were praying. Y luego sigues con lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón mientras estabas orando. And imagine if the Spirit of God could give you kind words better than ChatGPT. Entonces, imaginas, el Espíritu de Dios te puede dar palabras más amables, mucho mejor que ChatGPT. Imagine if the Spirit of God could give you an action plan that's better than just your logic and strategy. Imaginas, el Espíritu de Dios te puede dar un plan de acción que es muchísimo mejor que tus estrategias. We will only know if first we pray. Pero solo lo sabremos si primeramente oramos. This is the reconstruction phase. Esta es la fase de reconstrucción. I know that my walls have some cracks. I know that there's a few broken places. Sé que mis murallas tienen unas grietas, sé que hay unas partes que están rotas. And the way that I'm going to rebuild that is with discipline of prayer. Y la forma en la que la voy a reconstruir es con la disciplina y la oración. And that comes from consistency, Y eso viene de ser consistente. not just every now and then. No es de vez en cuando. It's saying, this is my actual foundation. I do this all the time. Es decir, esto es mi base, esto lo hago todos los días, todo el tiempo. Have any of you ever heard of broken windows theory? Algunos han escuchado esta serie de Broken Window, que en español es Ventana Rota. Anybody? ¿Alguien? Anybody ever study? Okay, a few of you. This is actually a theory of criminology. Esto es una teoría de criminología. Yeah, it actually says that there is higher criminal behavior in communities where they have broken windows. Dice que hay comportamientos criminales, el número de comportamientos criminales en ciudades o comunidades donde hay ventanas rotas es mucho más alta que en las que no las hay. Now, does it sound familiar to you? Anybody else? ¿Eso te suena You're like, oh, I have familiar? heard of that. ¿Alguien No, this lo is ha the way escuchado? that they actually organize police systems. Esta es la forma en la que organizan los sistemas de policías. Because they say, in a neighborhood, if there are broken windows, Dicen, en un barrio, si hay ventanas rotas, it's a poor neighborhood, it's kind of declining. es un barrio pobre, un barrio que está, pues, yendo a peor. When the windows break and no one fixes them, Cuando se rompen las ventanas y nadie las arregla, that is a sign that nobody cares. eso es una señal de que a nadie le importa. And if nobody cares, then gangs can come in and they can start selling drugs. Y si a nadie le importa, entonces pueden venir grupos y empiezan a vender ahí drogas. They can bring in, prostitutes. They can bring in all of this stuff because it's very clear no one cares. Pueden traer prostitutas y todas estas cosas porque está muy claro que a nadie le importa. But the number one signal is broken windows. Pero la señal número 1 son ventanas rotas. Something that's, not super grave. It's not that big of a deal. Algo que no es tan grave. But it's a sign that if there's neglect, if really no one cares, then do whatever you want. Pero es una señal de que si a nadie le importa, entonces se puede hacer lo que uno quiere. There's not going to be any repercussions because they're not even fixing windows. No va a haber ninguna consecuencia porque ni siquiera están arreglando las ventanas. So in policing, Así- in neighborhood reform, they say if you start seeing broken windows, fix them. Así que cuando quieres reformar un barrio, dice si ves una ventana rota, arreglar. Because that is a visible sign, hey, if something's broken here, we care. Porque eso es una señal visible de que si algo está roto aquí, a nosotros nos importa. And this is what I think about personally for us as human beings. Eso es lo que yo pienso personalmente para nosotros como humanos. A window is broken in your life, Si hay una ventana en tu vida que está rota and you know it,
Y lo sabes. You know there's temptations. You know that you're giving in too many times. Sabes que hay tentaciones y sabes que te estás cayendo demasiadas veces. But you think, well, I mean, it's a small thing. It's not that big of a deal. Pero dice, bueno, es algo pequeño, no es tan grave. I don't need to worry about it yet. No tengo que preocuparme por ello ahora o todavía. You know, okay, so I have these values, but sometimes I don't actually follow through. Es como, bueno, tengo estos valores, pero a veces no los sigo. I mean, I don't need to necessarily keep every promise. No tengo que mantener cada promesa. I mean, I know I've got some of these bad habits, but like it hasn't become too big of an issue yet. Sé que tengo algunos malos hábitos, pero todavía no se ha convertido en un problema más grave. But small things lead to bigger ones. Pero las cosas pequeñas son las que llevan a cosas mucho And más if grandes. you are not consistently saying, oop, there's a broken window, it needs to get fixed. Y si de forma consistente no estás diciendo, ahí hay una ventana rota y hay que arreglarla. Before you know it, the whole neighborhood's gone. Antes de que lo sepas, todo el barrio ya está por perdido. Let me give you another example of this. Te doy otro ejemplo. And you know this if you like to garden. Y sabes esto si te gustan las plantas. If you enjoy gardening or plants, it is a never-ending job. Si te gusta la jardinería o las plantas, es un trabajo que nunca se termina. Because what happens if you go on vacation for a couple of weeks? Porque ¿qué sucede cuando te vas de vacaciones unas semanas? Do your plants take care of themselves? ¿Las plantas se cuidan solas? No, they do not. No. While you're gone, Mientras estás en tus vacaciones, not only are they shriveling up because there's no water, they don't have any food, no solo se están secando porque no hay agua y no tienen comida, but then all kinds of weeds start growing. pero también malas hierbas empiezan a crecer. And you come back and it doesn't look anything like the way you left it. Y vuelves y no se parece a nada en la forma en la que lo dejaste. If you don't keep on your plants, your garden, your farm, Si no sigues cuidando esas plantas o la granja o eso, nature takes over. la naturaleza pues toma el control. And nature likes to be a jungle, Y a la naturaleza le gusta ser una selva, always. siempre. That is literally why we call it nature. Y por It eso is lo- its nature to become a jungle. Y por eso lo llamamos naturaleza, porque quiere ser salvaje, quiere ser una All selva. those plants, all those weeds, they just grow and grow and grow and grow. Todas estas plantas y las malas hierbas no hacen más que crecer y crecer y crecer. When I was a kid, we had next door neighbors who were hoarders. Cuando yo era una niña pequeña, teníamos unos vecinos que le gustaban acumular cosas. Yeah, you probably heard that's like a syndrome. Or, is that a word Quizás in has English? escuchado Syndrome? que esto es un Yeah, síndrome, it's like a mental illness for Que es un people who problema- just collect everything. que es una enfermedad mental, que le gusta colectar cosas. They le gusta- had a house that was 3 stories. Tenían una casa que tenía 3 plantas. Super nice people, Eran personas muy majas, good citizens. They volunteered for all kinds of civic things. buenos ciudadanos que eran voluntarios para cualquier cosa civil. Good parents. They raised 5 daughters in that house. Buenos padres criaron ahí a 5 hijas. That house was filled with trash. Pero esa casa estaba llena de basura. And when I say filled, I mean to the ceiling. Y cuando digo llena, me estoy refiriendo hasta el They techo. did not throw anything away ever. Nunca tiraron nada. Their cars were full of trash. You couldn't see like through the windows. Sus coches estaban llenos de basura que no podías ver incluso a través de las ventanas. It's a mentality. It's an issue mentally. Es un problema mental. But in their yard, which was like a couple of acres, Pero en su jardín, que era bastante grande, anything that broke, they would just throw it in the back. cualquier cosa que se rompía lo tiraban allí. And for years, the yard just grew. Y durante los años la basura crecía. Not just the trash, like the vines and the trees También and the pues crecía bushes. plantas y los arbustos. It was y- like something from La Bella Durmiente. Like it was like you couldn't see. Like literally, I grew up like I couldn't see the rest of the neighborhood because it was just a huge jungle. Porque no podías ver el resto del barrio porque era como una selva grande, una jungla allí. And you could hardly walk through it because the vines and everything grew so tightly together because no one cared for it for 50
years. Y apenas podías caminar a través de ella porque todo creció de una forma tan junta y nadie las cuidó porque nadie pues las cuidó durante 50 My años. parents wouldn't let us enter into their yard because it was so dangerous. Mis padres no nos dejaron entrar a su jardín porque era muy peligroso. And the crazy thing was, my grandparents lived on the other side. Y lo loco es que mis abuelos vivían en el otro lado. And I couldn't even get to my grandparents' house. I had to go out like on the street and everything Y no because podía it was a jungle. caminar por la acera a la casa de mis abuelos. Tenía que salir de la calle e ir por el otro lado porque era una jungla. Nature is wild. La naturaleza es salvaje. It is just biased to be wild. Tiende a ser salvaje. And it will always conquer fruit. Y siempre va a conquistar a los frutos. Even if you planted good fruit at one point in that yard, Aunque tú plantas una buena fruta en ese jardín, because of the way that it had become wild, there was no way you could trust that that fruit would still be healthy. pero por la forma en la que se vuelve todo tan salvaje, no hay forma en la que tú puedes confiar que eso iba a ser saludable o sano. You see where I'm going with this? ¿Ves hacia dónde estoy yendo con esto? If you are not going to care for the small things and rebuild your life with disciplines, Si no vas a cuidar las cosas pequeñas y reconstruir tu vida con disciplinas, the wild nature will take over la naturaleza salvaje va a tomar control, va a dominar. and there won't be healthy fruit that comes out. Y no va a haber frutos saludables o sanos que sean producidos de allí. You must constantly be pulling those weeds out, De forma constante tienes que estar quitando las malas hierbas feeding the fruit correctly. y alimentando a la fruta de una forma saludable. This is what Nehemiah realized with this wall. I have to rebuild this because the temple must be protected. Esto es lo que Nehemías vio con las murallas. Tengo que reconstruir esto porque el templo tiene que ser protegido. I have to rebuild the spirit so that what God is doing in me remains protected. Tengo que reconstruir el espíritu para que lo que Dios está haciendo en mí sea protegido. And that comes through prayer. It comes through fasting before anything else. Y eso viene a través de la oración y del ayuno antes que cualquier otra cosa. And lastly, we have resolution. Y por último tenemos la resolución. The worship team's going to come, and this is where Nehemiah realizes Aquí es donde Nehemías se da cuenta, our prayer team can get ready as well. y también el equipo de oración puede prepararse. This was not just on him alone. Esto no se trataba solo de él. He was trying to train others to see what he saw. Él estaba intentando entrenar a otras personas para que ellos pudieran ver lo que él estaba viendo. To help the community of God all be protected. De ayudar a la comunidad de Dios para que todos sean protegidos. Which is why this morning, as your pastor, Y por eso esta mañana, como vuestra pastora, I want to talk about resolution for a minute. quiero hablar de la resolución por un momento. Nehemiah 4, Nehemías 4. it says, "So we built the wall, and the wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work." Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. This is where I want to end this morning. Aquí es donde quiero terminar esta mañana. Because I know that this is a convicting sermon. Porque sé que esto es una prédica que trae mucha convicción. Because it convicted me when I wrote it. Porque me trajo convicción cuando la leí, I cuando know la it's escribí. convicting you as you hear it. Y sé que al escucharlo también nos trae convicción. And you're thinking right now, okay, wow, she knows that my walls are broken. Y estás pensando ahora, bueno, ella sabe que mis Wow. murallas están The quebrantadas. Spirit of God knows that I've got issues that need to be rebuilt. El Espíritu de Dios sabe que tengo problemas y situaciones que tienen que ser reconstruidas. I recognize that there are broken windows. Reconozco que hay ventanas rotas. I recognize that the wild nature is taking over the fruit. Reconozco que la naturaleza salvaje está dominando los frutos. And I agree with you, Pastor. I really should have a better prayer life. Y estoy de acuerdo contigo, pastora, debería tener una
mejor vida de I know oración. I need spiritual disciplines. I know I do. Sé que necesito disciplinas espirituales, sé que las necesito. Okay, good. Muy bien. But what are you going to do with it now? Pero ¿qué vas a hacer con ello ahora? Because this point right here is where it actually matters. Porque en este punto aquí es donde de verdad importa. Do you have a mind to work? ¿Tienes una mente para trabajar? Or are you just kind of like, okay, yeah, I know, but O simplemente estás como, vale, give me a vale, little bit sí, of lo time. sé, pero dame un poquito más de tiempo. let me break up with my boyfriend and then I'll get serious about God. Déjame romper con mi novio o mi novia y luego me pondré seria con Some Dios. of you know you're supposed to do this. Algunos saben que tienen que You hacer talk esto. to me about your relationships and I'm Habláis telling conmigo de you, vuestra break up with relación. him. Y os digo, romped con él. He is leading you away from God. She is leading you away from God. Él te está llevando más lejos de Dios. Ella te está llevando más lejos de Dios. Okay, but like give me a few weeks. Vale, pero dame algunas semanas. So you don't have a mind to work. Entonces no tienes una mente para trabajar, You just have a mind to complain. solo una mente para quejar. He says here, we rebuilt the wall because we had a mind to work. Dice que aquí reconstruimos las murallas porque teníamos ánimo para trabajar. That when I am seeing what the Spirit of God reveals to me, hey, you've got cracks in your walls, you've got broken walls, you've got broken windows. Que cuando yo estoy viendo lo que el Espíritu de Dios me está revelando, que tengo grietas en mi muralla o tengo parte de mi muralla que está rota. Resolution is where I say, God, help me, I've got to rebuild. La resolución es donde yo digo, vale, Señor, ayúdame, tengo que reconstruir. I've got to get up right now and rebuild. Tengo que levantarme ahora mismo y reconstruir. I have to run to that altar and repent and rebuild. Tengo que correr a ese altar y arrepentirme y reconstruir. I can't just sit here in this seat and just be like, well, okay, God, you've convicted me, but not right now. No puedo sentarme así más en mi asiento diciendo, bueno, Dios me ha dado convicción, pero no ahora. This is what Isaiah says. Eso es lo que dice Isaías. Can a mother forget the child at her breast and have no compassion on the child she has born? Even if she might forget, I will not forget you. These are the words of God. I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are always before me. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, estas son las palabras del Señor. Yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. You're not fooling the Spirit of God. No estás engañando al Espíritu He de sees Dios. your walls. He knows the condition. Él He's just waiting for you to finally acknowledge Ve it. tus muros y tus murallas. Él conoce la condición. Simplemente está esperando para que tú te des cuenta. And now is the time where you decide, am I resolved to build my walls? Y aquí es cuando tú tienes que decidir, ¿estoy decidido a reconstruir mis muros? What is the condition of your walls? Is your temple unprotected? ¿Cuál es la condición de tus murallas? ¿Tu templo está sin protección? Are you strengthening your walls through prayer and fasting? ¿Estás fortaleciendo tus murallas a través de la oración y ayuno? And are you resolved to build your life, or are you just hoping somehow magically it gets fixed? ¿Y estás decidido a construir tu vida o simplemente estás esperando de que una forma mágica se arregle todo? Because the Spirit of God this morning is calling you to be resolved. Porque el Espíritu de Dios esta mañana te está llamando a tomar esa decisión. That you say, I have a mind to work, God. I'm ready. I need this. Que puedas decir, tengo ánimos para trabajar, estoy listo y necesito esto. We're going to open up our altars. I'm going to ask you to stand. Os voy a pedir por favor que os pongáis de pie y vamos a abrir este espacio aquí. We el take altar. this time to worship the Lord. Tomamos este tiempo para adorar al Señor And we're already a little bit out of time today. It's been a long service. y ya estamos casi en fuera de tiempo hoy. So I'm going to say this. Así que voy a decir esto. If you feel conviction, come. Si sientes convicción, baja Don't aquí. wait until they've sang the song 4 times and then finally come. Come now. No esperes hasta que canten la canción 4 veces y luego bajes. They're No, here to baja pray ahora. with you. They want to pray with you. Ellos quieren orar contigo. If you need prayer, come. Come to the Necesitas- altar and pray.
necesitas oración, ven aquí a orar. This is the time we give God and say, I want to rebuild my life in you. Este es el tiempo que nosotros le damos a Dios y decir, yo quiero reconstruir mi vida And en even ti. more than that, I know that's what you're calling me to do. Incluso más de eso, yo sé que a eso me estás Spirit of llamando a God, I hacer. hear you and I'm going to obey. Espíritu de Dios, te escucho y voy You a want to work obedecer. in my life? Here I am to work. ¿Quieres trabajar en mi vida? Aquí estoy para trabajar. Thank you for coming. As the worship team sings, that's your signal. Come forward and receive prayer. Gracias por bajar. Mientras canta el equipo, esa es tu señal para bajar aquí a recibir oración. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.